Buenos días. Reciban un saludo desde Guadalajara, México, a todas las personas que están conectadas de algunos otros países y bueno, también a los que son parte de Casa de Oración, Guadalajara. Les mandamos un afectuoso saludo y bueno, mis hermanos, les extrañamos. Esperamos verlos pronto, muy pronto. El tema de esta tarde lo he titulado "Su palabra es suficiente en la tormenta". Estamos viviendo una Semana Santa muy atípica. Todo es diferente, las iglesias solas, las playas solas, las ciudades solas, los museos. Y me mandaban entre los miles de mensajes que mandan, me llegó uno donde hablaban de la desesperación, la depresión y todo lo que causa el estar en casa, a lo que yo no estuve de acuerdo y yo les mandé un mensaje, les contesté. Es un grupo de amigos, les contesté y yo les dije que estos tiempos, una alternativa adicional a la que todos ellos ponían era meterse a la palabra de Dios y buscar en ella la dirección, la solución a cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tenemos una situación muy diferente. Cada uno ve las circunstancias de una manera diferente. Yo quiero que leamos un acontecimiento que nos narra la Biblia. Lo narra el apóstol Marcos en el capítulo 4. Nos habla de un día en la vida del Señor, un día de trabajo, un día en el que Él estaba ejerciendo su ministerio, llevando a cabo su ministerio. Marcos 4:1 dice así: otra vez, fíjese, otra vez como muchas otras, o como tantas otras, dice, comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábola muchas cosas. Aquí podemos ver, hasta ahí vamos a leer, en el ministerio del Señor Jesús podemos ver que no había días desperdiciados. Él tenía una gran prisa por enseñar y en esto dedicaba cada día. Y este día no era la excepción. En esta ocasión nos narra el apóstol Marcos que estaba una vez más, dice, enseñando, y se reunió, dice, una gran multitud a escucharlo. Dice que era tanta la multitud que tuvo que subirse a una barca y desde ahí enseñaba y les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. La gente todos los días, cada día lo buscaba, acudía a él, porque él tenía una enseñanza que llenaba la vida de todas las personas. El mensaje que él mandaba, que él enseñaba, tenía el poder suficiente para hablarle a cada una de estas personas de manera particular acerca de la situación que cada uno vivía. Y muchos, además de escuchar la enseñanza, también acudían porque tenían necesidades. Igual que hoy, nosotros estamos en casa, usted está en su casa, y hay tanta gente conectándose a los diferentes foros donde se está predicando la palabra, porque hay necesidad.
Y más allá de la necesidad, la gente necesita una palabra de consuelo, una palabra de ayuda, una palabra que traiga fortaleza, una palabra que nos pueda marcar un poco la solución a nuestras necesidades. Mis hermanos, en estos tiempos y en todos los tiempos, la única solución a todos los problemas, no solamente este que estamos viviendo, a todos los problemas de la vida, es la palabra de Dios. Y ahí es donde debemos de recurrir. Dios está haciendo milagros hoy. Dios está haciendo milagros en su vida. Aunque no lo vemos, Él está obrando en su vida. Y yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde usted está. Deje de hacer lo que está haciendo y cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, pedimos en este tiempo, Señor, que tu palabra venga a nuestra vida como rocío, Señor, en medio de esta necesidad, de la necesidad particular que cada uno tiene, Señor. Porque no solamente tenemos la necesidad del asunto del virus, Señor, sino que tenemos muchas otras necesidades, muchos otros problemas. Problemas familiares, matrimoniales, económicos, de todo tipo, Señor. En esta mañana pedimos que tú traigas un refrescamiento a nuestra vida, que tú nos hables directamente. Que tú nos hables a cada uno de manera personal, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra y que tu palabra caiga ahí donde estamos, Señor. Que tú, Señor, ahí en lo particular, porque hoy estamos en nuestra casa, ahí tú puedas obrar milagros. Ahí tú puedas tocarnos, Señor. Ahí en la tranquilidad de nuestro hogar, Señor, podamos recibir tu bendición, podamos recibir de ti, Señor. Gracias, Jesús. Nos disponemos a escuchar tu palabra, Padre. Amén. Si siguiéramos hablando un poquito de este acontecimiento, de este día, si enumeráramos las enseñanzas de ese día, encontraríamos que fue un día de mucho trabajo para el Señor. Ese día el Señor habló de la parábola del sembrador, una parábola que es muy extensa, tanto en su narración como en la explicación de la misma. También habló de que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Habló de la parábola del crecimiento de la semilla. Y por último habló de la parábola de la semilla de mostaza. Todas estas son grandes enseñanzas. Esto está narrado desde el versículo 2 hasta el versículo 34. Todas estas grandes enseñanzas dice que al terminar el día y que una vez después de que hubo hecho esto, siguiendo con un plan que él tenía, es un plan que él como misionero, como apóstol, como Dios, como hijo de Dios, siguiendo su ministerio, tenía un plan de enseñanza y tenía un plan de preparación para sus discípulos, así como también había una gran necesidad de ir con otras personas que también necesitaban ser enseñados, necesitaban ser sanados, necesitaban ser liberados. Y es que se terminan sus actividades en ese lugar y decide retirarse, pero él se retiraba siguiendo un plan. No era nada más a ver si el día de mañana qué traía, no. Él tenía un plan que solamente él conocía. Si seguimos leyendo ahora en el versículo 35 de Marcos 4,
Dice así: aquel día llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado. Se está refiriendo a sus discípulos. Al terminar el día, llegó la noche. Después de haber enseñado todo el día, el Señor decide pasar al otro lado. Cuando dice pasemos al otro lado, se está refiriendo al otro lado del mar de Galilea, porque si ustedes recuerdan, en el versículo 1 y 2 está diciendo que se subió una barca y estaba en el mar, estaba ahí en el mar, y desde ahí estaba enseñando. El mar de Galilea también se le conoce como el lago de Galilea. Pero, ¿aquí qué es? ¿O es lago o es mar? El mar de Galilea es en realidad un lago. Es un lago de agua dulce. Está alimentado por el río Jordán y se halla entre montañas, excepto por la parte donde entra el agua y la parte donde sale. Mide aproximadamente 10 kilómetros de ancho y 24 kilómetros de norte a sur. Se halla a 206 metros aproximadamente bajo el nivel del mar. En este mar o lago pueden desatarse violentas tempestades de manera inesperada y normalmente suceden en la tarde o en la noche, pero son muy impredecibles. ¿Por qué? Porque de manera impredecible vienen estas tormentas. Estas tormentas eran provocadas por los vientos. Cuando había mucho viento, se estrellaban en el monte Hermón, y esto hacía que hubiera una gran turbulencia, y por su condición de estar bajo el nivel del mar, entonces venía una gran turbulencia sobre el mar y se levantaban olas, venía una gran tempestad. Entonces el Señor decide cruzar al otro lado. Sin embargo, en ese día las condiciones eran propicias, estaba todo en paz. Sin embargo, el Señor sabía lo que iba a suceder y para Él era importante porque tenía una enseñanza para sus discípulos. Iban a cruzar, la travesía eran 10 kilómetros. Habíamos dicho que eso mide en la parte angosta de un lugar a otro. En 10 kilómetros encontrarían la otra orilla. Es importante también entender que en ese tiempo las barcas no tenían motor y la manera de impulsarse era por medio de remar. Entonces los discípulos eran expertos pescadores y sabían remar perfectamente. Sigamos leyendo. Entonces el versículo 36 dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Despiden a la gente, dice, y al término, el término le tomaron como estaba, quiere decir que solamente se alejaron de ahí en la barca, puesto que él ya estaba dentro de la barca. Por eso dice que le tomaron como estaba, porque él ya estaba dentro de la barca. Quiero explicar otro dato importante. Las características de la barca. Esas barcas en esa época y en esa zona además tenían una capacidad para transportar entre 10 y 15 personas. Normalmente esas era la capacidad que podían cargar. También la medía de largo de 10 a 15 metros y de ancho medía de 3 a 5 metros. Estas barcas no eran unas barcas de lujo, ni tampoco estaban diseñadas específicamente para transportar personas, sino estas barcas eran usadas para la pesca. Y bueno,
Una con estas características era la barca en la que ellos estaban. Dice que también había otras barcas de tal vez otras personas que se subieron cuando él estaba enseñando y estaban cerca para escuchar la enseñanza. Pero al irse, todos los que estaban en tierra no tenían en qué moverse, pero los que estaban en las otras barcas, ellos sí tenían en qué moverse y lo fueron siguiendo. ¿Por qué lo seguían? Bueno, habíamos dicho que la gente buscaba al Señor de una u otra manera porque tenían necesidad de escuchar las enseñanzas, necesidad de que Dios hiciera milagros en sus vidas, que Dios solucionara alguna cosa que ellos necesitaban. Entonces empieza la travesía, los discípulos empiezan a remar y empiezan a la travesía de 10 kilómetros. Cuando estaban a la mitad, y no dice tampoco a 3, 4, 5, 6 kilómetros, pero ya era de noche, dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Eso dice el versículo 37. Como yo les explicaba, este mar o lago puede desatar violentas tempestades de súbito, de manera inesperada. Y normalmente es por la tarde o noche. Y son muy impredecibles estas tormentas. Les decía que se provocan por una cuestión del terreno, que el viento, cuando hay mucho viento, el monte Hermón hace que haya una condición de turbulencia y lo bajo de este lago que está sobre el nivel del mar, muy abajo, entonces provoca estas tempestades. Y dice que cuando eso sucede, se levantan grandes olas. Y estas olas, pues obviamente azotaban la barca. Y dice que se estaba negando, es decir, que el agua se metía dentro de la barca. Y es aquí, mis hermanos, entre esta situación inesperada, una situación que nadie, e incluso los discípulos que eran pescadores y que conocían más o menos las condiciones, no se percataron de lo que podía suceder. Y de manera inesperada llegó una tormenta a la vida de ellos. Y es aquí donde el Señor empieza con una enseñanza a ellos, una enseñanza que tenía preparada para ellos con propósitos, pero no solamente para ellos. Cuando yo estaba leyendo esto y preparando el mensaje, yo veía qué similitud hay entre estos discípulos y nuestros días que estamos viviendo. De manera inesperada llegó una gran tempestad a nuestra vida. Nadie lo esperaba y sin embargo se levantó una gran tempestad de viento, igual que se levantó una gran tempestad en medio de nosotros. Los discípulos eran pescadores. Ellos conocían perfectamente la región y el lago. Ellos, de acuerdo a sus conocimientos, vieron antes de partir que las condiciones en el mar eran favorables, aunque fuera la noche. Ellos confiaban en su experiencia, ellos confiaban en sus capacidades, pero ellos no contaban, nunca estuvo dentro de sus capacidades, dentro de su control, que el viento llegaría de manera inesperada y que esa tormenta pondría a prueba en ellos muchas cosas, no solo su experiencia, no solo sus capacidades, sino también su fe. Si seguimos leyendo, ahora leemos el capítulo 16, versículo 33. Aquí nos habla que siempre de manera inesperada las tempestades llegan a la vida de las personas. El Señor Jesús enseñó y alertó esto. Y esta alerta
es para nosotros, los que vivimos en este tiempo, los que tenemos una Biblia, los que leemos la Biblia y los que de vez en cuando doblamos nuestra rodilla y estamos en su presencia y conocemos todo esto. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras cobran tanta vida en estos días. Y muchas veces nos hemos olvidado de ellas, porque dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas se refiere a toda la enseñanza bíblica. Fueron escritas, fueron dichas por Dios para que la paz de Él estuviera presente en todas las circunstancias de la vida. Aquí dice: en medio de las aflicciones, porque el Señor nos habla que tendríamos aflicciones, pero en medio de todas esas aflicciones siempre debemos de conservar la paz. Las tempestades y las aflicciones siempre llegarán a la vida de las personas de manera inesperada, cuando todo parece que está bien. Yo recuerdo hace algunos meses, unos años, que de manera inesperada había ido a compartir a una iglesia en Estados Unidos, y estando por allá me empecé a sentir mal, muy mal, muy mal, muy mal. Estuve predicando, recuerdo, y sentí en un momento que la fuerza se me iba y estuve casi, yo creo, a punto de desmayarme, pero el Señor me guardó, me dio fuerzas para terminar. Y cuando regresé tenía una infección muy tremenda, y eso me desbalanceó, tuve muchas complicaciones, pero de manera inesperada llegó. Así como de manera inesperada pueden llegar situaciones matrimoniales. De manera inesperada alguien abandona a su familia. De manera inesperada nos quitan el trabajo. De manera inesperada surgen situaciones en las que nunca pensamos que podían llegar a nuestra vida. Y todas las tempestades, mis hermanos, quiero decirle que tienen diferentes propósitos en cada persona. Encontramos tormentas o tempestades que son para corrección. ¿Cuándo es? ¿Cuándo vienen estas tormentas? Normalmente las tormentas o las aflicciones o los problemas que tienen el propósito de corrección es cuando vienen a la vida de unas personas para corregir su vida. Tormentas en la vida de personas que necesitan corrección, que necesitan corregir su vida, que necesitan cambios sustanciales en su vida. Cuando hay personas que están en medio de pecados, cuando hay personas que están apartadas de Dios, cuando es necesario que regrese sus ojos a Dios, cuando una persona necesita poner a Dios en primer lugar en su vida, cuando hay personas que confían más en sus capacidades, confían más en sí mismo que en Dios. Cuando su seguridad está en todo menos en Dios. En estos casos y en muchos otros que tal vez se me pasa a comentar, pero en muchos casos Dios permite de manera repentina, inesperada, que vengan tempestades a la vida de esa persona con la intención, con el propósito de corregir su vida, de recapacitar en el camino que llevan. Dios, cuando viene una tormenta de estas, Dios lo que está hablando a nuestra vida es: hey, necesito corregir tu vida. Por eso es el propósito.
Hay otro propósito en las tempestades o en las tormentas en la vida de personas, que es para formar su carácter. No es corrección, pero es para formar su carácter. El carácter, mis hermanos, es formado por medio de pruebas que tenemos que vencer. Tormentas de la vida, circunstancias en la vida que tenemos que superar. Y ahí Dios forma nuestro carácter, en medio de la prueba, en medio de la adversidad. En este caso, el caso que estamos leyendo, de esta situación, de este problema, de esta tempestad en medio del mar, Dios iba a probar la fe, la confianza y el carácter de sus discípulos. ¿Qué pensaría usted? Fíjese bien, ¿qué pensaría usted, mi hermano, de una persona que dice que está acompañada del Señor? En este caso, los discípulos están acompañados del Señor en la barca. Nunca se nos debe de olvidar que el Señor Jesús está dentro de la barca donde ellos están. Y sin importar si están en tierra firme o si están en el mar, Él está con ellos. Y muchas veces, en medio de una gran tempestad, la reacción de las personas es diferente. Todos reaccionamos de manera diferente. Los discípulos reaccionaron de una manera que puso al descubierto lo que había todavía dentro de ellos. Como el Señor ha puesto al descubierto lo que hay en muchos cristianos hoy en día. El Señor prometió que siempre estaría con nosotros. Él no ha prometido que no tendríamos aflicciones. Él prometió que estaría siempre con nosotros. Y estaría con nosotros en medio de las tempestades y cuando no hay tempestad. Estaría con nosotros en los momentos alegres como en los momentos tristes. Dice la palabra de Dios que Él estaría con nosotros siempre. Y una cosa importante, dice, para que tuviéramos paz. Es bien importante eso, que siempre tuviéramos paz. Pero ese día en la barca, en la tempestad, era un día de entrenamiento a los discípulos para que aprendieran a confiar y para que confiaran en Dios más allá de sus capacidades, para que confiaran en Dios y no en su sabiduría, para que confiaran en Dios y no en sus emociones. El Señor quería que aprendieran a confiar solamente en Él. Aunque se tratara de un tema que ellos dominaban el mar, ellos tenían mucho conocimiento del mar. Ellos dominaban toda la labor de la pesca, ellos dominaban el mirar las estrellas o los vientos y darse cuenta si iba a haber buen tiempo o mal tiempo, si estaban dirigiéndose bien, todo eso lo conocían. Ellos tenían un gran conocimiento del mar. Lo que ellos no tenían era control sobre el viento. Ellos no tenían el control sobre las circunstancias, pero Dios siempre las tiene. Si seguimos ahora leyendo el versículo 38, dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Quiero explicarle algo antes. La popa es la parte trasera de un barco. Usted imaginariamente puede ver la forma de un barco. En la parte delantera, que es la proa, es donde está más, donde se une, donde hace el pico. En la parte trasera, que le llaman la popa, es la parte más ancha. Y por lo tanto, es una parte que se presta para recostarse. Y puede ser el lugar más cómodo para poder dormir. El Señor estaba cansado y dice que estaba recostado sobre un cabezal. El cabezal
Era algo como lo que nosotros conocemos como almohada, es decir, donde se descansa la cabeza, por eso le llama cabezal. Y algo que no debemos de perder de vista tampoco es que el Señor había estado enseñando todo el día y por lo tanto seguramente estaba cansado. Pero hay una cosa que yo me quedé pensando. ¿Usted cree que el Señor no sabía lo que estaba sucediendo? ¿Usted cree que el Señor no sentía el movimiento violento de la barca? Porque no era una barca grande. ¿Usted creía que el Señor no era salpicado por el agua? ¿Usted creía que Él desconocía todo lo que estaba sucediendo en ese lugar? Claro que no. El Señor sabía perfectamente todo lo que estaba sucediendo. Pero tal vez Él solamente tenía los ojos cerrados y estaba esperando ver la reacción de sus discípulos ante la tormenta. Y dice, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo busqué otra versión porque había leído en otra versión. En la nueva versión internacional dice así: maestro, le gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Claro, cuando estamos en una circunstancia difícil, obviamente que tomamos reacciones, nuestras reacciones se salen de lo correcto. Y aquí dice que le gritaron al Señor: ¿no te importa que nos ahoguemos? Aquí podemos aprender varias cosas de esta reacción de los discípulos. Uno, siempre que llegan los problemas de la vida a todos, lo primero que hacemos es buscar solucionar el problema nosotros mismos. Los discípulos, antes de hablar con Él, trataron de remar de alguna manera para ponerse a salvo, salir de la tormenta. Buscaron poner en práctica todos sus conocimientos que ellos tenían del mar. Pero llegó un momento en que ya no pudieron. Así somos nosotros. Muchos de nosotros, antes de recurrir a Dios, buscamos la solución en nuestras capacidades, en nuestras posibilidades, con nuestras amistades, en algún lugar, con un médico famoso. Buscamos siempre buscar la solución que está dentro de nuestras posibilidades. Cuando se acaban las posibilidades, entonces es cuando vamos delante del Señor. Y estos pescadores que tenían al Señor ahí al frente con Él, transportando con Él, ellos cuando se les acabaron los argumentos, cuando el mar rebasó su capacidad, es cuando entonces van y recurren al Señor. Cuando ya no tenían posibilidades de resolver el problema, cuando las olas se levantaron tan altas, cuando el aire era tan potente que ya no sabían qué hacer, entonces van delante de Dios, pero van en una actitud que no es correcta. Le gritan y le dicen: ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Qué manera de dirigirse al Señor? Tal vez desesperados. Pudiéramos justificarlos diciendo: bueno, es que como querías que llegaran, que lo movieras así muy suavemente en el hombro y le dijeran: Señor, discúlpanos que te molestemos, pero es que estamos a punto de ahogarnos. Mira, hay mucha agua ya dentro de la barca y las cosas están complicadas y ya no podemos. No. Ante esa situación normalmente es ya de desesperación, como muchas veces nosotros, cuando han llegado problemas a nuestra vida, cuando nosotros hemos enfrentado o estamos enfrentando problemas, angustiosamente le clamamos a Él. Y muchas veces le exigimos. Y muchas veces le reclamamos: Señor, ¿en dónde estás? ¿Por qué no me haces caso? Señor, ¿qué pasa? ¿No te das cuenta? Mira, yo soy tu hijo. Mira, escúchame por favor, ten misericordia. Algunas veces nuestra desesperación nos lleva a comportarnos de manera insolente. ¿No te importa que nos ahoguemos?
Si reflexionáramos un poco, pensaríamos, pero no te vas a ahogar, yo estoy contigo. ¿Por qué no pensaron, no nos podemos ahogar, el Señor está con nosotros? ¿Qué puedes esperar tú cuando Jesús está en la barca? ¿Qué pudieras esperar tú cuando Jesús está en tu vida? Cuando Jesús está en tu vida. Pero yo hablaba al principio que las tormentas pueden enseñarnos varias cosas. Una, corrección. Otra, dirección. Otra, formar tu carácter. Otra, probar tu fe. Jesús permitió esta tormenta en la vida de experimentados pescadores. La tormenta llegó en una área donde ellos eran expertos. Pescadores, familiarizados con el mar, con las tempestades, con las olas, con cosas que ellos sabían manejar. Y en esa área donde ellos podían tener un control, es donde el Señor viene y los prueba. Y prueba a ver dónde está su fe, dónde está su confianza. Si en sus habilidades, si en sus conocimientos, si en sus propias fuerzas o en el Señor. Ahí no había amigos, no había posibilidades, nada más había dos cosas: o ellos podían salir de la prueba por sus medios, por sus propios medios, o por medio del Señor. Como en este tiempo. El Señor ha probado a todo el mundo, a todos nos ha probado en el área que todos pensábamos que teníamos control. El mundo pensaba que tenía control. Y Dios nos ha demostrado que nadie tiene el control. Nadie. En principio ellos trataron de controlar la situación usando sus conocimientos, sus medios. Pero el mar, el viento rebasó su capacidad. Y cuando ya no pudieron ninguno de ellos, entonces recurrieron al Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases en las iglesias, en las conversaciones de cristianos, en las oraciones de cristianos? ¿Cuántas veces usted mismo lo ha hablado, lo ha dicho, que nuestra confianza está en Él? Pero a la hora que viene la tormenta a la vida de cada persona, nos encontramos en situaciones tal vez desesperadas, tomamos actitudes de una persona desesperada, dando palos de ciego sin saber dónde está la solución correcta, especialmente cuando la tormenta rebasa nuestras capacidades. También hemos escuchado a muchas personas que cuando están en medio de grandes adversidades, se dirigen al Señor con gritos de angustia, con una manera desordenada, exigiendo, reclamando. ¿Por qué le sucede eso a Él? ¿Por qué? Estuvimos orando hace unos días, un grupo de pastores, todos los pastores de casa de oración. Estuvimos orando por un pastor en la ciudad de Estados Unidos, una ciudad de Estados Unidos, que estaba infectado del virus
Y estábamos confiando y orando y orando y orando. Y ayer nos avisaron que había partido con el Señor. Y yo pensaba en la viuda y en los hijos. ¿Cuál era el pensamiento de ellos? Sin embargo, nos pusieron en el mismo chat que había paz en esta hermana, y agradecía todas las oraciones que se habían hecho. Había paz. Y paz en una adversidad como esta, quedar viuda con hijos, es una situación difícil. Pero yo sé, y hoy en la mañana yo oraba y le decía: Señor, yo te pido por esta hermana. Tu palabra dice que tú eres protector de las viudas y los huérfanos. Yo clamaba ahora para que Dios estuviera ahí con ella, animándola, fortaleciéndola, dándole paz y proveyendo para lo que viene para adelante. El Señor siempre tendrá una respuesta para nosotros en medio de la tormenta. Versículo 39 dice: y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mis hermanos, mire, algo que es importante: los discípulos habían sido testigos de otros muchos milagros antes de esto. Milagros que tenían que ver con sanidades, milagros que tenían que ver con multiplicación de alimentos, milagros que tenían que ver incluso con resucitamientos. Pero lo que hoy estaban viendo era nuevo para ellos. El Señor ahora le había hablado a la naturaleza, le había hablado al viento y le había ordenado con una sola palabra, le había ordenado que se callara, le había dicho que enmudeciera, y el viento obedeció. Y dice que se hizo grande bonanza. Y mire cómo vienen las cuestiones. Primero grandes olas, primero mucho aire, mucho viento y todo esto. Y cuando el Señor habla, todo queda quieto. Con una sola palabra del Señor suceden milagros. Y suceden milagros en todos los sentidos. Milagros en la enfermedad, en la cuestión familiar, con los hijos, en el trabajo. Una sola palabra lo puede cambiar todo. Jesús calma la tempestad. Dice, después de que el Señor habla y le habla al problema, entonces le habla a la tormenta. En ese momento las cosas cambian. Dice, y vino una gran quietud. Y mire, hay algo que a mí me impactó tanto. El versículo 40, y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y me fui de nuevo a la versión internacional y dice así: ¿por qué tienen tanto miedo? Le dijo a sus discípulos. Pero mire lo que les dice: ¿todavía no tienen fe? Aquí es donde el Señor ahora les está explicando a ellos. Aquí es donde les muestra el propósito que Dios tiene acerca de lo que está sucediendo y lo que sucede en la vida de cada persona, de estos discípulos. Saca a la luz lo que había en ellos. Se les olvidó que el Señor estaba con ellos. Se les olvidó que Jesús estaba físicamente con ellos. Y se les olvidó que a pesar de que habían visto milagros, sanidades, cosas
que eran difíciles de explicar por qué sucedían, y sucedían de una manera que el Señor con su palabra hacía que fuera posible. Y a pesar de haber visto, su confianza no estaba en la presencia del Señor. Las tormentas de la vida, mis hermanos, siempre producen miedo. Nos traen angustia, nos traen desesperación. Y quiero decirle que el miedo es muy peligroso. El miedo es peligroso en la vida natural, es peligroso en la vida espiritual, es peligroso. El miedo inhibe la fe. Y el miedo es contra la fe, es contrario a la fe. El miedo paraliza a las personas. El miedo nos lleva a cometer errores tratando de solucionar la situación. El miedo nos hace ver la tormenta de una manera fuera de la realidad. Muchas veces este miedo tiene que ver con ese dicho que dice que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Pero el miedo hace que magnicemos el problema. El miedo hace que nos ahoguemos en un vaso de agua. El miedo compite con la fe, mis hermanos. El miedo nos hace olvidar la fe. El miedo hace olvidar que Jesús está en la barca. El miedo en un cristiano hoy en día hace olvidar que Dios está con nosotros. El miedo hace olvidar todos esos dichos que nosotros hemos repetido una vez y otra vez, que el Señor está conmigo y yo tengo paz, que el Señor está conmigo y nada me separará de su amor, y que el Señor está conmigo. Pero viene una tormenta y junto con la tormenta viene el miedo. El miedo es un sentimiento que todos tenemos, es natural. Pero el miedo no debe de opacar la fe. El miedo no debe de estar por encima de tus creencias, mis hermanos. El Señor les hace una pregunta: ¿todavía no tienen fe? Y ellos habían estado caminando mucho con el Señor. Estos discípulos habían visto los milagros. Estos discípulos habían visto las señales. Estos discípulos habían escuchado las enseñanzas del Señor. Estos discípulos eran los que el día de mañana iban a ser quienes eran los portadores de la palabra del Señor. Estos discípulos eran los que nos iban a enseñar a las generaciones posteriores confiar en Dios. Pero en ese momento el Señor les dice: todavía no tienen fe. Esta tormenta, esta prueba, vino a ellos para probar dónde estaba su confianza. Y esta tormenta puso al descubierto su falta de fe. Esta tormenta puso al descubierto su miedo. Esta tormenta puso al descubierto que su miedo era mayor que su fe. Su miedo era mayor que su confianza en el Señor. Pero el Señor quería enseñarles a tener fe. El Señor quería enseñarles a que su fe creciera a pesar de las tormentas. Y tormentas que no estaba dentro de sus posibilidades solucionar. No está en medio, en la posibilidad de nadie, no está en la posibilidad de ninguna persona hablarle al mar y calmarlo, hablarle al viento y calmarlo. El Señor quería formar un carácter y una confianza que venciera el miedo, que venciera su falta de fe en medio de una gran tormenta, que su confianza
no se apartara del Señor. Las tormentas, mis hermanos, nos hacen experimentar el poder de Dios. Nos hacen ver la manera tan poderosa que Dios obra en nuestras vidas. Esto hace que nuestra fe aumente. Esto hace que la tormenta nos enseñe que hay un Dios mayor, con mayor poder que el aire, que el viento, que el mar, que las circunstancias, que el virus, que la enfermedad, que la separación, que la muerte. Hay un Dios que tiene solución más allá de nuestros problemas. La fe, la confianza en Dios y el carácter no pueden desarrollarse sentado en tu mecedora. No pueden desarrollarse si no hay una tormenta. La fe, la confianza en Dios y el carácter siempre estarán ligados a tormentas, adversidades, a situaciones difíciles. Estos hombres que hoy admiramos, que dejaron grandes enseñanzas, estos hombres que vieron milagros, estos hombres que se levantaban con el Señor y caminaban distancias, estos hombres que se detuvieron a escuchar las enseñanzas, estos hombres que tal vez vieron cómo el Señor estuvo haciendo milagros, sanando todo tipo de enfermedades, dando vista a los ciegos, detener el flujo de aquella mujer, ver milagros de una manera, de otra, de toda índole. Y el Señor asombrado les dice: ¿todavía no tienen fe? Esto me recuerda la historia del centurión. En Mateo 8:10 la encontramos. Mateo 8:10 dice: al oírlo Jesús, está hablando de que el centurión tenía una persona enferma y fue ante el Señor y está hablando con él y le dice: Señor, tú puedes sanar, una palabra tuya es suficiente y no necesitas ir a mi casa, desde aquí dile y él será sano. Y dice el versículo 10, dice: al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire, el Señor se maravilló de la fe de un hombre que no era judío, de un soldado romano. El Señor se maravilló de haber encontrado en una persona que venía delante de él con una petición, con un problema, y le dice: Señor, no es necesario que vayas hasta mi casa. Y el Señor dice: se maravilló de la fe de este hombre. Pero ahora, en la historia que estamos hablando, el Señor se maravilló de la falta de fe que tenían sus discípulos. Todavía no tienen fe. Esta es una expresión que lo deja sorprendido. Todavía no tienes fe. Has andado conmigo 2 años, 3 años, 10 años. A veces nosotros nos sentimos orgullosos cuando dice: a ver, levanta la mano el que tiene 10 años de ser cristiano. Y levanta la mano, muchos. Y siguen preguntando: 10, 15, 20. Y levanta la mano el que dice: ¿cuántos tienen 40 años o 50 años siendo cristianos? Y levantan la mano. Pero ¿cuántas de esas manos levantadas confían plenamente en el Señor? ¿Cuántas de esas manos levantadas tienen una vida y comunión íntima con el Señor? El Señor se maravilla de ver fe en personas que tienen poco yendo a la iglesia, o incluso gentes que ni siquiera son cristianos, o que solamente escucharon por alguna
por alguna enseñanza, o que leyeron la Biblia de manera casual, y su fe, tienen fe en que Dios puede hacer milagros, pero también se maravilla cuando no encuentra fe en personas que deberían tener mucha fe, mucha confianza en Dios. Versículo 41 dice: ellos estaban espantados y se decían unos a otros. Mire, otra cosa que es para maravillarse: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo puede un discípulo que anda con el Señor, que vive con Él, que camina con Él, que está en medio de una situación, que ha entregado su vida a Él, tener esta expresión? ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El asombro rebasa la falta de fe. Rebasa la falta de fe. Y ahora viene un desconocimiento de quién es Jesús. No entendemos qué está pasando. No entendemos quién es Él. No entendemos por qué están sucediendo estas cosas. El viento y el mar obedecen a este hombre y nosotros andamos con Él, pero ¿quién es Él? Yo le pregunto a usted, ¿usted sí sabe bien quién es Jesús? ¿Usted sí sabe bien del poder de Dios? Si nosotros creemos en Él, si decimos que somos sus discípulos, ¿por qué el miedo nos paraliza algunas veces? He escuchado en la consejería personas que en medio de una situación difícil, infidelidad, abandono, enfermedad, actúan con temor. El miedo los paraliza. Y hay frases como: pastor, es que no sé qué voy a hacer. Pastor, es que no encuentro la solución. Pastor, es que ¿por qué me pasó a mí? Pastor, ¿por qué esto? Mis hermanos, ¿acaso no conoces a tu Señor? Tienes un desconocimiento de Él. No sabes quién es Él. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es ese Señor al que tú has adorado semana tras semana, día con día? ¿Quién es ese Señor con el que tú has orado y has doblado tu rodilla y que hoy en medio de la adversidad no sabes qué hacer? No sabes qué va a pasar. Hace unos días estaba platicando con mi esposa de una situación particular. Nos avisaron en mi trabajo, en el trabajo secular que yo tengo, que íbamos a estar parados un mes sin trabajar. Y tengo empleados, y estábamos platicando, y me dijo: ¿y qué vas a hacer? Porque la situación era complicada. Y yo le dije: no sé qué voy a hacer. Y me dijo: ¿tienes miedo? Le dije: no. ¿Estás preocupado? Le dije: no. Y le cité una parte de la Escritura que dice que el Señor estará conmigo y que no me dejará ni me desamparará. Le dije: yo creo esa palabra. El Señor va a hacer algo. Y en la noche que estábamos dando gracias por el día, le dije: Señor, que yo pueda dormir en paz, que los problemas se queden fuera. Yo quiero descansar. Dame paz. Pero inmediatamente, mi hermano, solamente estuvimos parados gran parte, un día,
Nos avisaron que iba a haber posibilidades para seguir trabajando. Y me dice mi esposa, ve. Le dije, sí, ve, Señor, ahí está. Ahí está. Pero ¿sabes qué? ¿Y sabe qué, mi hermano? Necesitamos conocer a nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es al Dios que tú sirves? ¿Quién es ese Dios que aún el mar y el viento le obedecen? Estamos en medio de una situación difícil, complicada. El mundo entero está temeroso. Pero si tú eres un cristiano que conoce a Dios, no debes de tener miedo, no debes de tener temor, debes de tener confianza. ¿Por qué vino esta situación? ¿Por qué vino esta tormenta? Esta tormenta y esta situación tiene propósitos. Para algunos es una tormenta para corregir su vida. Para corregir su vida. Es una tormenta que estás en medio de ella y no sabes qué hacer, y Dios la está permitiendo para que tú regreses a Él, para que tú reflexiones en tu estilo de vida, para que tú reflexiones dónde has estado. Para otros es para formar su carácter. Para otros es para confiar en dónde está su corazón. Para ti, si tú analizas para qué Dios puso esta tormenta en medio de nuestra vida. Para los discípulos fue para enseñarles a confiar en Él. Para demostrarles, para poner al descubierto dónde está su corazón, dónde está su confianza. Qué tremendo, mi hermano, qué tremendo. Yo he repetido estas frases, estas palabras del Señor. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? Yo reflexionaba en mi vida y yo decía, encontraba cuál era el propósito de Dios para mí en esta adversidad, una adversidad mundial en la cual estamos involucrados los cristianos. Qué tremendo cuando Dios le pregunta o les dice a ellos, ¿aún no tienen fe? ¿Aún no creen? ¿Aún no tienes fe? Pero lo que yo no puedo entender en un cristiano hoy en día que no sepa quién es su Señor, quién es este, quién es Dios. No puedo entender que hasta el viento y el mar le obedecen, pero tengo un desconocimiento de Dios. Mis hermanos, una palabra del Señor calmó la tempestad. Una sola. Calla. Calla. Y dice, cuando el Señor se refirió a ella, vino una gran bonanza. Pero no debemos de olvidar, mis hermanos, que el Señor estaba en la barca con ellos. Y yo te digo hoy a ti, cristiano, que me estás escuchando, ¿está Jesús en tu casa? ¿Está Jesús en tu vida? Cierra tus ojos. Cierre sus ojos. Cierra sus ojos, mis hermanos. Reflexiona en esto que estoy hablando. ¿En dónde está su confianza? ¿En dónde está su fe?
¿Tiene temor? ¿Aún tienes temor? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué? Porque están angustiados. Palabras del Señor. ¿Aún no tienes fe? Mira, el Señor quiere encontrar en todos sus siervos, sus seguidores, una fe que lo asombre, como la del centurión. Se maravilló de encontrar una fe. Pero también el Señor se maravilla de no encontrar fe en algunos. ¿Todavía no tienes fe? ¿Cuál es tu situación, mi hermano? Mientras estonamos este canto, ahí en tu casa, allí donde estás, si acaso estás haciendo algo diferente, suspéndelo y toma un tiempo para meditar y para adorar al Señor, y por medio de este canto clamar a Él y decirle así: contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe, porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. Vamos, dile. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en ti confiaré. Señor, confiamos en ti, Dios. En medio de la prueba, en medio de la adversidad, Señor. Seguramente cada uno vivimos circunstancias diferentes. Seguramente cada uno de nosotros vivimos y enfrentamos problemas diferentes. Pero ahí donde tú estás en este momento, ¿por qué no clamas al Señor? ¿Por qué no vas con Él y igual, pero con una actitud diferente que estos discípulos? Ve con Él, ve con el Señor y dile: Señor, nos estamos ahogando, me estoy ahogando, Señor. Señor, las circunstancias son difíciles. Mira esta tormenta, mira este viento, Señor. Mira mis circunstancias, mira mi enfermedad. Mira, me quedé sin trabajo, Señor. Mira mis hijos. Mira, estamos sufriendo por esta situación. Mira el abandono de mi esposo. Mira el abandono de mi esposa. Mira mis circunstancias, Señor. Mira mi soledad. Mira mi situación, Señor. Haz un milagro, Señor. Señor, una palabra tuya es suficiente, Señor. Una palabra tuya fue suficiente para sanar al siervo del centurión, Señor. Una palabra tuya fue suficiente para dar vista al ciego, Señor. Una palabra tuya fue suficiente para levantar a Lázaro, Señor.
palabra tuya, Señor, seguramente que será suficiente para solucionar mi situación, Señor Jesús. Contigo pasaré al otro lado. Contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe, porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. Vamos, dile. En medio del peligro, yo tengo fe. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano, Señor. Dile en ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano, Señor. En ti confiaré. Dile en ti confiaré. Vamos, dile, en ti confiaré. En ti confiaré, Señor, en ti confiaré, en ti confiaré. En ti confiaré, Señor. Oh, Señor, te adoramos, Señor. Tú eres príncipe de paz. Aleluya, en ti confiamos, Señor. En ti confiamos, nuestra mirada está en ti, Señor. Aleluya, aleluya.